Bueno, hola, ¿cómo andan todos? Bien. Vamos a empezar con la tercera clase de las potencias del alma de León Denis. Y la potencia que vamos a ver hoy es el sentido íntimo, que es parte de la conciencia. ¿Sí? El sentido íntimo, como un resumen, para explicar un poco cómo lo trata León Denis, él lo explica más la importancia que tiene el desarrollo del sentido íntimo para ser un buen medium. O sea, cómo influye en un medium el desarrollo del sentido íntimo. Después vamos a ir viendo eh, en la medida que vamos viendo las diapositivas. Pero en definitiva es eso. Que él lo que quiere realzar es lo que es ser un buen medium. A través del sentido íntimo se puede ser, del desarrollo del sentido íntimo, se puede ser un buen medium, porque un buen medium no es el que ve un montón, el que tiene mucha energía curativa. O sea, acá lo que está hablando es del desarrollo moral del ser. Y en los medium cómo influye. Entonces empezamos y dice, para desarrollar, para perfeccionar la percepción de modo general, es preciso al principio despertar el sentido íntimo, el sentido espiritual. Uno empieza a percibir cuando empieza a darse cuenta, a notar, a ser consciente, estar presente en el lugar que está. No en el lugar que está físico, sino en el lugar que se está desarrollando la secuencia que está viviendo. Porque muchas veces estamos en el lugar físico, pero no estamos inmersos en otras cosas. Dice, la mediunidad nos demuestra que hay seres humanos mucho más bien dotados con relación a la visión y audición interiores, que ciertos espíritus que viven en el espacio y cuyas percepciones son extremadamente limitadas en vista de la insuficiencia de su evolución. Bueno, esto es una prueba de que un buen medium no es el que está bien dotado físicamente, porque sabemos que la mediunidad es un sentido físico. O sea, no podemos tener mediunidad eh, si no tuviéramos cuerpo, claro, sí, pero si no tuviéramos esos cristales de dioxapatita, si no tuviéramos glándula pineal, no podríamos conectarnos con el plano espiritual. Y bueno, hay personas que tienen más desarrollada la glándula pineal y otras menos, pero todos tenemos glándula pineal y lo suficiente por lo menos para conectarnos con el plano espiritual. Y acá lo que dice es que cuando uno es consciente, tiene una cierta elevación espiritual, eh, tiene mejor conexión con el plano espiritual que los propios espíritus que están desencarnados. Porque los seres que están desencarnados, si no tienen conciencia, no son conscientes del estado en que están, no tienen un desarrollo espiritual, no se conectan, viven aislados. A pesar de que están en el plano espiritual, uno podría pensar que pueden ver a todos los espíritus y no es así. Es por frecuencia. Claro. Es un nivel evolutivo el que le marca qué es lo que puede ver o no. Claro. Porque depende en la banda de vibración que esté ese desencarnado. Claro. ¿Puede ver solo los que están en su banda de vibración? Sí. O sea, se puede comunicar con los que están igual que él en la misma banda. Claro. Claro. Así es. No pueden, Sí. no pueden acceder a otra banda de vibración porque no les da su espíritu para estar vibrando en esa banda. Entonces no pueden
de los espíritus superiores sí, porque bajan su frecuencia, entonces sí se adaptan, igual les cuesta un montón. Sí, por eso la encarnación, la experiencia encarnatoria es importantísima y es vital, porque cuando uno está en el plano espiritual, vive en una banda, o sea, y se comunica con sus pares, pero cuando estamos encarnados, nos mezclamos entre todos, entre gustos, tendencias, sentires, y ahí es a donde uno puede agarrar y empezar a desarrollar esas potencias que lo van a empezar a elevar moralmente. Cosa que en el plano espiritual no es que no se puede hacer totalmente, pero no se hace el verdadero trabajo para impulsar al ser a escalas superiores de conciencia. Por eso es tan importante, porque hay uno puede pensar, bueno, pero en el plano espiritual yo puedo seguir evolucionando. Y uno trabaja en el plano espiritual, pero la verdadera evolución se hace en el plano material, que es a donde se confunden entre todos y a donde uno puede agarrar y realmente practicar esas potencias. Claro, porque además hay una necesidad de que evolucionen conjuntamente ese principio intelectual con el principio material. Entonces, el principio intelectual es el espíritu que necesita relacionarse con la materia como para hacer esa evolución, porque lo material también tiene que evolucionar. En el plano espiritual haces una evolución, pero no es la que presenta las pruebas y expiaciones que necesitas atravesar desde lo corporal. Desde la materia. ¿Eh? Desde la materia. Claro. Acá dice, cuanto más puros y desinteresados son los pensamientos y los actos, en una palabra, cuanto más intensa es la vida espiritual y cuanto más ella predomina sobre la vida física, tanto más se desarrollan los sentidos interiores. El velo que nos esconde el mundo fluídico se atenúa, se torna transparente y tras él el alma distingue un conjunto maravilloso de armonías y bellezas, al mismo tiempo que se torna más apta para recoger y transmitir las revelaciones, las inspiraciones de los seres superiores, porque el desarrollo de los sentidos internos coincide generalmente con una extensión de las facultades del espíritu, con una atracción más enérgica de las radiaciones etéreas. Bueno, cuando nosotros somos más desinteresados, son los pensamientos y los actos, nosotros estamos puesta nuestra mente en las cosas que no se ven, que son las verdaderas, porque nosotros vemos en lo material, buscamos una causa y en realidad es un efecto. Tenemos que buscar la causa de por qué suceden las cosas, por qué se nos presentan. Cuando uno lo busca ya, no incorrectamente, o sea, no lo buscas, no está buscando una respuesta en lo material, lo busca en lo espiritual, empieza a encontrar respuestas y se siente más tranquilo, porque sin darse cuenta uno siente una tranquilidad. Es la tranquilidad que siente el espíritu de saber que llegó más a una respuesta certera que lo que puede llegar a encontrar en la materialidad. Y ahí es a donde se conecta con el plano espiritual, con los guías pueden acceder mejor a, a uno, o sea, porque uno escucha mejor los consejos de ellos. Ellos siempre nos aconsejan. Los que cerramos la puerta somos nosotros. Ellos siempre están para aconsejarnos. El tema es que hay que ver si nosotros los escuchamos. Dice, cada plano del universo, cada círculo de la vida corresponde a un número de vibraciones que se acentúan y se vuelven más rápidas, más sutiles a medida que se aproximan a la vida perfecta. Los seres dotados de débil poder de radiación no pueden percibir las formas de vida
que les son superiores, mas todo espíritu es capaz de obtener por la voluntad y por la educación de los sentidos íntimos un poder de vibración que le permite actuar en planos muy extensos. Bueno, ven, en la medida que uno va tomando conciencia de las verdades universales, va vibrando de una forma más alta y ahí se va pudiendo conectar con seres que vibran más alto. O sea, uno se posiciona en una banda de vibración superior, que es más volátil. Ya uno no siente las cargas pesadas de esas vibraciones bajas y, y siente como que empieza a volar. Siente un- una, una satisfacción. Eso le hace ganar felicidad porque uno se pone feliz cuando siente que se despoja de cierta pesadumbrez, ¿no? Dice, cada uno de nosotros podría, si quisiese, comunicarse en todo momento con el mundo invisible. Somos espíritus. Por la voluntad podemos gobernar la materia y desprendernos de sus lazos para vivir en una esfera más libre. Para eso es menester una cosa, espiritualizarnos, volver a la vida del espíritu por una concentración perfecta de nuestras fuerzas interiores. Bueno, acá cuando empieza y dice, cada uno de nosotros podría, si quisiese, comunicarse en todo momento con el mundo invisible. Sí, podría, pero no es que tampoco quiero que piensen que, bueno, entonces yo lo quiero, bueno, ahora me comunico. No, hay todo un desarrollo del espíritu que le lleva muchas encarnaciones realizar. Pero bueno, el hecho es que con el tiempo, y el espíritu es infinito, o sea, no hablemos de mucho tiempo ni de poco, el tiempo es tiempo, nada más, ni mucho ni poco, pero uno lo puede conseguir a través de la voluntad cuando uno tiene un objetivo firme y pone toda su voluntad para poder llegar a ese objetivo, va a llegar más rápido. Todo se le va, no se le va a hacer tan extenso, pero hay un trabajo, no se llega de un momento al otro por el solo hecho de quererlo, ¿sí? Uno cuando quiere algo en lo material, dice, quiero esto, y bueno, primero tiene que trabajar, ganarse el dinero y después va y lo consigue. O sea, hasta en lo material es lo mismo. O sea, igual en todo es lo mismo, ¿no? Porque la ley es una, todo se relaciona. Pero para poder entenderlo con los ejemplos materiales es más fácil. Después dice, el alma en su expansión puede quebrar la pared de carne que la encierra y comunicarse por sus propios sentidos con los mundos superiores y divinos. Y sí, porque uno se posiciona, no está pendiente de lo material, se posiciona como ser espiritual. Entonces puede establecer comunicación con el plano espiritual. Y eso a veces ocurre en los sueños. Claro. Es por eso establecer ese contacto, porque como el cuerpo está en un estado onírico, ¿no? De vigilia, están todas las funciones como descendidas, entonces la conciencia, el espíritu puede participar, incluso hay una mediunidad onírica, que se desprende el ser y hace todo un trabajo espiritual con seres que están en ese mundo espiritual. Claro. Y cada uno podría conseguirlo hacerlo conscientemente, pero también es un trabajo muy grande. Es aprender a separar conscientemente la materia
del pensamiento. Y es todo un trabajo, pero se puede conseguir. Y cuando digo que se puede conseguir, no estoy diciendo que se puede conseguir en 2 años o 3 como una materia. Puede llevar varias encarnaciones. No crean que... Pero bueno, todo lo que uno haga en esta encarnación le va a servir para las próximas. Yo hasta hablo inglés cuando sueño, así que... ¿Hablas inglés cuando soñas? Después cuando me despierto ya no me queda nada. No, capaz que si te pones a estudiar se te hace fácil. ¿Y sí? Llegados a su pleno desarrollo, estos estados se imponen de hecho y de derecho a los que los experimentan, con absoluta autoridad. Se oponen a la autoridad de la conciencia puramente racional, fundada únicamente en el entendimiento y en los sentidos, probando que ella no es más que uno de los estados de la conciencia. Bueno, uno lo que hace cuando desarrolla el sentido íntimo, lo eleva, es ganar autoridad. Y en el plano espiritual eso se ve. Y es lo único que vale. Bueno, ¿qué dice? El espiritismo demuestra hasta cierto punto la exactitud de estas apreciaciones. La mediunidad, en sus formas tan variadas, es también la resultante de una exaltación psíquica. Bueno, ven que acá ya entramos en la mediunidad. A ver qué sentido tiene cómo se mezcla la mediunidad con el sentido íntimo. ¿Qué relación tiene? ¿No? ¿Cómo se relaciona? Dice, es también la resultante de una exaltación psíquica. Sustituyen por un momento a los sentidos físicos y perciben lo que es imperceptible para los otros hombres. Se caracteriza y desarrolla según las aptitudes que tiene el sentido íntimo para predominar, de una forma u otra, y de manifestarse por una de las vías habituales de la sensación. El espíritu que desee hacer una comunicación reconoce a primera vista el sentido orgánico que en el medium le servirá de intermediario y actúa sobre este punto. Unas veces es la palabra o también la escritura por la acción mecánica de la mano, otras es el cerebro cuando se trata de la mediunidad intuitiva. Bueno, cuando las aptitudes que tiene un medium son las aptitudes que tiene el espíritu, ¿sí? Y también de qué manera la tiene desarrollada, de qué forma es más útil. Se nota en el plano espiritual, se ve cuál es la parte del cuerpo que puede ser eh, mejor manejada. Y también reconocen cuando están capacitados mentalmente para poder brindarse. Por ejemplo, en una conferencia hoy, acá, yo no estoy solo. Están los guías del plano espiritual que me están inspirando y hacen lo que pueden también. En la medida que uno se empieza a desarrollar, a estudiar, y uno pone la voluntad en querer aprender, después el plano espiritual se le hace más fácil en las conferencias poder ayudarte. Sí. Está la película de Vivaldo Franco cuando lo ayudó en la palestra. Claro, ahí. Para que no pase vergüenza. Sí. Bueno, pero ves, a Vivaldo Franco le dijeron, vos tenés que estudiar. O sea, vos esperaste que vengamos y te dictemos la conferencia, ¿no? Una vez le pasó. Claro, sí. Se confió, claro, y no pasó nada, no vio nada. No, por eso. Y la pasó re mal. Sí, porque el trabajo de uno es de uno, no lo van a hacer los guías. Es como nosotros a nuestros hijos los tenemos que ayudar,
No lo tenemos que hacer por ellos, porque si no nunca van a aprender. Contaba un día Vivaldo que cuando él empezaba, en una sesión mediúnica le pregunta a él a la entidad que estaba dirigiéndose a los encarnados, qué libro le aconsejaba leer. Y le dice, lea el libro de los espíritus. Pero ese libro ya lo leí. Lea el libro de los espíritus. Y ahí se dio cuenta que uno a veces piensa que ya lo sabe y quiere saber más. Y en realidad no sabes. Lo interpretaste en un momento. Cuando uno lo vuelve a leer, tiene otro sentido. Según, a veces las cosas tienen muchas facetas, pero no se le escapan. Claro, sí, es así porque las palabras no reflejan una sola cosa, reflejan un pensamiento, pero dependiendo de la experiencia que uno está viviendo, encuentra respuestas distintas. Y además hay un tema. Uno, en el universo, existe una unicidad en la infinita diversidad de cosas. Y entonces uno lee todo esto que estamos desarrollando, el tema de la mediunidad y esta cuestión de las potencias del alma, que son muy buenos de tener esclarecidos, ¿no? Pero en la vida práctica se resuelve con un solo tema que todavía no lo aprendimos: el camino que enseñó Jesús. Ahí tenemos todo. Sí. Uno no va por el sendero, cuando uno habla con alguien, el vecino, a ver, ¿qué me decía Carlos? ¿Qué tenía que hacer con mi potencia? Sino que la vive. Eso es lo que tenemos que aprender. Esto nos permite discernir las cosas. Claro. Y lo vemos, John Denis tenía en su época estas visiones, que están muy bien para la época también, y trasciende. Pero nosotros tenemos que ir trabajando de acuerdo a lo que sigue. Claro. Claro. De acuerdo a lo que sigue, ¿no? Sí, dice. Ya dijimos que muchas personas tienen, sin saberlo, la posibilidad de comunicarse con sus amigos del espacio por intermedio del sentido íntimo. Bueno, ahí es a través de la meditación. Uno hace, se está comunicando con esos amigos del espacio. Se comunica con los guías. Es más dócil escuchar los consejos que cuando uno está en la vida diaria. A este número pertenecen las almas verdaderamente religiosas, o sea, idealizadas, en las que las pruebas, los sufrimientos, una larga preparación moral, perfeccionan sus sentidos sutiles, volviéndolos más sensibles a las vibraciones de los pensamientos externos. Bueno, las almas verdaderamente religiosas es como irse mucho, ¿no? De todas las personas comunes como nosotros, si prestan atención, ya se están comunicando con el plano espiritual y se vuelven más sensibles a las vibraciones de los pensamientos externos, porque pueden escuchar mejor a los guías, los consejos. No vamos a escuchar palabras articuladas, pero vamos a tener un sentimiento, una inspiración, y le tenemos que prestar atención a eso. Siempre, por lo general, uno dice, ah, sí, se me vino esto a la cabeza, pero no, mejor no lo hago. Y capaz que uno le tendría que prestar un poco más de atención a cuando se le viene algo a la cabeza, porque lo más probable es que haya sido una inspiración del plano espiritual. Y uno lo deja pasar. Y bueno, el mensaje llegó, pero si uno no lo toma, ya más no se puede hacer. Ellos no lo pueden hacer por nosotros, sino que guiarnos. Por eso tenemos que estar mentalizados, atentos a esos mensajes invisibles, digamos, ¿no? Y dice, es esta, en efecto, una de las formas de mediumnidad y no es de las menos bellas. Todos pueden obtenerla, participando de aquella comunicación de los vivos y de los muertos,
que está destinada a extenderse un día a toda la humanidad. Bueno, el día que aprendamos todos que la verdadera vida es la vida espiritual y que nosotros tenemos una experiencia encarnatoria, que nosotros no somos carne, entonces vamos a estar más conectados con el plano espiritual. Y ven que dice acá que todos pueden obtenerla porque todos tenemos glándula pineal y de alguna manera u otra un desarrollo tiene. Dice, la intuición no es, pues, la mayoría de las veces, sino una de las formas empleadas por los habitantes del mundo invisible para transmitirnos sus avisos, sus instrucciones. Otras veces será la revelación de la conciencia profunda, la conciencia normal. En el primer caso, puede ser considerada como inspiración. Bueno, acá hay dos cosas. Acá nos conectamos con el plano espiritual, con los guías, pero también la segunda es que nos conectamos con nosotros mismos. Aprendemos a escucharnos, porque eso también es importante y sale ese yo profundo de uno que da respuestas también, pero para eso tenemos que acallar un poco los pensamientos, tomarnos un tiempo, posicionarnos en el aquí y en el ahora, o sea, ser conscientes de que vamos a conectarnos con nosotros mismos. Sería más bueno agarrar y decir, me voy a conectar conmigo mismo, porque después vienen los mensajes de los guías también. No es que uno dice, me voy a conectar conmigo mismo y los guías no participan. Participan, pero ya es un conjunto de cosas. Es poder empezar a entenderme a mí mismo, por qué, de por qué sufro, por ejemplo, si uno sufre, ¿no? ¿Por qué sufro? Porque me pasan estas cosas. Sí, está bien, estas cosas pasan, pero ¿por qué sufro? Hay una explicación anterior. Hay algo que no estoy entendiendo. Porque uno sufre cuando no entiende. Ustedes fíjense que cuando llegan al entendimiento de algo sienten una tranquilidad y dicen, no, al fin lo entendí. Y ahí uno se queda más tranquilo y puede manipular mejor las cosas. Y lo mismo pasa cuando uno tiene que agarrar y entenderse a uno mismo. Entonces hace eso y los guías están al lado para ir ayudándonos a entendernos a nosotros mismos. Dice, por la mediunidad del espíritu infunde sus ideas en el entendimiento del transmisor. Este dará la expresión, la forma, el lenguaje y en función a su desarrollo cerebral, el espíritu encontrará los medios más o menos seguros y abundantes para comunicar su pensamiento con toda claridad y relevancia. Bueno, por ejemplo, para poder entender el mensaje de los guías, lo que dice acá, que lo que venimos hablando, que uno tiene que estar consciente y tiene que desearlo, tener la voluntad de querer ser ayudado y de encontrar una respuesta satisfactoria. Y ahí uno va a poder escuchar mejor. Cuando uno quiere entender mejor algo, no tiene que solamente decir, bueno, guías, plano espiritual, ayúdenme. No, uno lo que tiene que hacer es estudiar, esforzarse, trabajar. Y ahí la ayuda viene, ellos van a poder darte el mismo mensaje, pero esta vez lo vas a poder entender, porque estudiaste, porque te desarrollaste, porque nos pueden dar la fórmula de la felicidad, pero no la vamos a escuchar, porque no la vamos a entender, porque no nos esforzamos en eso. Sí. A veces no es necesario solamente saber el por qué se sufre, sino también por qué estamos pasando determinadas situaciones que a lo mejor nos dificultan los caminos sin necesidad de que sea un sufrimiento, pero que puede generar un sufrimiento, porque depende del libre albedrío que elijamos. Y entonces ahí es un poco
cómo nosotros tenemos que enfrentar cada momento de nuestra vida, cómo lo analizamos. Y ahí viene cómo aplicamos nuestra voluntad para saber qué tenemos que hacer y hacerlo. Porque por ahí no nos gusta, pero sabemos que tenemos que hacerlo. Nos guste o no, tenemos que hacerlo. Y sabemos un poco a lo mejor las consecuencias. Y eso puede venir por nuestro yo interior, que se está desarrollando, nuestra conciencia interna que se está desarrollando, pero que no queremos escuchar. Porque no nos conviene, transitoriamente lo negamos. Queremos el otro camino que nos parece más fácil. Y bueno, ahí viene después las consecuencias de las cosas que tenemos que hacer. Así se va evolucionando también. Y vamos desarrollando sobre todo ese estado de conciencia íntima, ¿no? Sí, así es. Vamos a seguir, dice. El pensamiento del espíritu agente es uno en el principio de la emisión, mas varía en sus manifestaciones, según el estado más o menos perfecto de los instrumentos que emplee. Cada medium marca con el cuño de su personalidad la inspiración que le viene del más alto. Cuanto más cultivado y espiritualizado es el intelecto del subject, o sea, de la persona encarnada, tanto más amplios son en él los instintos materiales y con tanto más pureza y fidelidad será transmitido el pensamiento superior. Por eso es importantísimo que los que quieren ser buenos medium estudien, pongan toda la voluntad en querer mejorar su moral, querer ser cada vez mejor persona, entender mejor, realzar las potencias del alma, pero sobre todo todas las formas del amor, ¿no? Y de la caridad, la paciencia, entender al otro, la empatía sería. Y todas cosas así que uno dice qué paciencia que tengo que tener, pero justamente esas son las herramientas que le van a servir para trascender. Y entonces el mensaje que pueda enviar el plano espiritual puede ser el mismo para uno y para otro, pero el que tiene mejores valores morales lo va a entender de una forma que el que no los tiene. Y sin embargo, el mensaje fue el mismo para los dos, pero lo entendieron de forma distinta. Por eso las personas que están más desarrolladas moralmente van a poder dar un mensaje más acabado de lo que da el plano espiritual. Hay muchas veces que los medios mismos se dan cuenta que no pudieron expresar el mensaje del plano espiritual y hasta se llegan a poner mal, porque se dan cuenta que hay algo más, que no era hasta ahí. Y eso está bueno porque a uno lo hace tomar conciencia. Si uno lo toma bien, dice, a la ancha corriente de un río no puede escurrirse a través de un canal estrecho. El espíritu inspirador no puede igualmente transmitir por el organismo del medium, sino aquellas concepciones que por él pudieran pasar. Bueno, por eso es el desarrollo del medium, para poder expresar todo ese caudal de información que le es transmitido por el plano espiritual superior. Y no se trata de una condición física, se trata de una condición moral. No es que no lo pude transmitir porque mi glándula pineal no está muy desarrollada. No, porque no es que si la glándula pineal no puede agarrar pesas y sacar más músculos. Sin embargo, el ser sí puede desarrollarse moralmente y entender, porque acá lo que necesita el medium es entender, porque el mensaje llega con el caudal que tiene que llegar, pero después no se entiende de esa forma. Y ahí es a donde se pierde el mensaje. Por eso es que el medium tiene que estudiar y practicar los valores
morales. y entender Mm. el cambio interior que tenemos que ir haciendo. Porque yo he estado en muchas sesiones mediúmnicas muy buenas, donde, por ejemplo, cuando vos estabas recientemente hablando de la glándula pineal, pongámosle que la glándula pineal tenga 10 cristalitos de hidroxiapatita, ¿no? 10 bolitas. Sí, Y entonces a través de la voluntad yo le dedico 2 bolitas para la parte buena y las otras 8 las dejo para pescar lo que pueda del otro lado. Bueno, lo estoy haciendo bien mi trabajo. Ahí depende de mi voluntad, de dedicarme a poner la mayor cantidad posible de hidroxiapatita para que puedan captar las señales de ese mundo superior. claro. Pero en las sesiones mediúmnicas muchas veces se da que el mundo espiritual regula, cuando estamos hablando de buenas sesiones, regula en función de la bóveda fluídica que se consiguió. Sí, Y a veces vienen preparados para determinadas cosas y no lo pueden hacer y entonces bajan a la posibilidad que tenemos los seres humanos. Nos guste o no, es así. Después nosotros decimos, qué lindo. Y más de una vez, los asistentes, que se supone que saben, y que dicen que son, no se imaginan la cantidad de veces que he escuchado, yo vengo de una espírita, imagínense. Bueno, está bien, vos venís de cuna, pero una vez cuando Antonio decía algo, usted hace tantos años que está en el espiritismo, ¿cuántos años tiene el espiritismo dentro suyo? Porque es otra cosa, ¿no? Y entonces en el fin de la sesión mediúmnica se escuchaba muchas veces decir que bien le vendría esto para fulana, se los vinieron a contar justo, ¿no? ¿Y para vos? ¿Qué sacaste para vos? Y sabemos, y bueno, ahí eso es lo que tenemos. Ellos, las sesiones mediúmnicas en sí, nos muestran un camino, nos enseñan. claro. ¿Para qué? Para que nuestra conciencia se vaya ampliando. Nunca forzando, nunca forzando. Y ahí es donde venimos, no lo quisiste entender, la próxima vez te vas a dar cuenta qué causaste, qué dolor te causaste vos mismo por esto. Aprenderlo, tomarlo, levantarlo y mirarlo para vos. Eso es importante que lo tengamos que entender. Sí, Y ese es el camino que tenemos que ir haciendo para evolucionar. Yo siempre pensé algo que creo que es así. No necesita la evolución del ser humano sesiones mediúmnicas permanentes, si no necesitaríamos miles de sesiones mediúmnicas. La sesión mediúmnica es un camino. claro. Después depende de cómo hacemos nosotros en el camino y cómo captemos esas ondas que están a nuestra disposición, ¿no? Sí, así es. A mí me pasó en una época que estaba enseñando cómo ser pasista y me decían, y yo les decía, tenés que reformar la moral, tenés que ser mejor, porque todos podemos ser mejores. Y es en el mismo camino que ando yo cuando hago de pasista. Trato de mejorar yo y después esa mediunidad como pasista se mejora porque uno tiene mejor conexión con el plano espiritual. Uno no es el que hace el trabajo, uno es una herramienta más en ese proceso en que el plano espiritual puede enviar las energías que necesita la persona que está recibiendo. Y no, pero yo quiero saber la técnica, porque hay una técnica y hay una técnica, y las manos cómo se ponen y a cuánta distancia, y si yo tengo que estar parado o de rodillas. No, hay técnicas, sí, porque ahí se están enviando fluidos materiales también, pero no es la esencia del pase espírita, del pase de energías. La verdadera esencia está en la intención del pasista y en la intención del que recibe el pase también. Entonces, no se trata de una técnica como si fuera una obra de teatro,
Se trata de la intención, del sentimiento, de la entrega al plano espiritual que hace el pasista. Si no, no tiene sentido, si no es una obra de teatro nada más, es ficción. Y el que va a recibir, si recibe, o sea, si el que va a recibir tiene toda la voluntad de recibir, va a recibir por la voluntad que él puso, pero no por la que el pasista hizo. Entonces, por eso es importante la reforma del ser. Hay un tema, Sí. ya que se está hablando de esta cuestión. ¿Qué diferencia hay entre un Reiki y un pase? Y el Reiki es energía. De una manera u otra es de buena voluntad y lo hace. El pase espírita tiene la posibilidad de contar con el trabajo del medium, que lo único que tiene que hacer es poner la buena voluntad, como vos bien dijiste, y el medium tiene que estudiar lo más que pueda, porque si se pone como parte de la mediunidad, cuando va a hacer una tarea de ese tipo, por ahí escucha la entidad que va a trabajar con él, que le dice, necesita asistencia en este lugar por este motivo, y hay que limpiarle tal cosa. Entonces cuando pone la mano, esa energía que va combinada, no lo hace el medio, va combinada con la entidad, energías espirituales mezcladas con las que pone el pasista para llevarlo más al nivel humano y llegar al trabajo. Pero el pasista con el pensamiento y su voluntad acompañan, ya sabe dónde va la energía. Claro. Entonces, eso es importante de entender esa diferencia. Nunca hay que pensar que, como vos bien venís diciendo, que hay que aprender técnicas. Las técnicas vienen un poco de todo lo que es el sistema religioso de antes. Vamos a hacer lo formal. Hay que arrodillarse y recibir, rezar 3 Padres Nuestros para que eso tenga efecto. No, no es así. Acuérdense que el espiritismo, ¿qué dice? ¿Qué le dijeron a Carmen? Sin caridad no hay salvación. Las otras religiones, yo puedo tener toda la religiosidad que quiera. Me siento religioso, voy al templo o a la iglesia y todos los domingos pongo algo caritativo, el rezo Padre Nuestro y todo lo demás, y ya está. Salgo de ahí y listo. No, es la conducta que tenemos que tener. Y eso no cuesta todavía. Es normal que nos cueste. Sentimos malestar, sentimos a veces rencor, sentimos un poco de odio contra alguien que nos hizo mal. Venimos del ayer y somos conscientes que tenemos cosas del ayer que tenemos que pagar. Y no, yo ahora sí estoy bien acá. Y en realidad poco nos escondemos acá en la... Porque si estoy acá en la carne y mira, estoy protegiéndolo, ¿cómo protección? Y eso no es el sentido íntimo que tenemos que desarrollar de nuestra conciencia. No nos tiene que asustar encontrarnos con la conciencia sucia. Lo que tenemos que hacer es limpiarla. Es así. ¿Y cómo se limpia? Como lo enseñó Jesús. Cumplí con la ley del amor. Pero eso nos cuesta. No, eso no lo quiero más bien a ver dónde puedo grabarlo y ya está. Si tengo que poner algo, pongo. Plata, pongo y ya está. Y entonces, nunca se encontraron con personas que le dicen, ay, orá por mí. El Papa nos dice siempre, oren por mí. Decía. Bueno, pero es distinto. Es distinto, porque cuando te dice oren por mí está bien, pero ahí te lo dice distinto, porque él tiene un peso muy grande. Y entonces está pidiendo en realidad que lo ayuden con fuerza, con buenos pensamientos. Eso lo dice en el término que él puede, porque ellos no pueden cambiar. Sí. Pero como dice Pérez, son de las dos partes. Uno que reza por él y él que rece o haga cosas por nosotros. Claro, seguro. Sí, no todo tiene que ser así. Sí, por nosotros no hace nada. No, pero lo que quiso decir Mario es que cuando alguien dice, rezá por mí,
le está delegando la responsabilidad de su mejoramiento a otro. No, no está poniendo nada de sí mismo. Está esperando hacerlo, ya que vos tenés tanta fe. Agarrá y haceme el laburo. No, no es así. A mí no me da la fuerza, te dicen. Mentira, no queremos la fuerza. Porque la creación divina sabe exactamente hacia dónde vas a encaminar tus pasos y te sostienen para que tengas la fuerza suficiente para abrir la mente. Hay que abrir la mente. Hay que aceptar a todos. Lo que vale la buena voluntad de la religión que tenga. Y comprender por qué par lo llevamos a hacer. Eso es lo que vale. Y yo cuando le decía a mi mamá, no puedo, no puedo, me decía, Dios no te pone ninguna prueba que no puedas superar. Exactamente. Es así. Sí, sí. Exactamente. Bueno, y dice, por un gran esfuerzo mental bajo la excitación de una fuerza externa, el medium podrá expresar conceptos superiores a su propio saber, mas en la expresión de las ideas sugeridas se irán a encontrar sus términos preferidos, sus modos de decir habituales, aunque el estimulante que en él actúa le dé, por momentos, más amplitud y elevación del lenguaje. Bueno, nosotros cuando estamos inspirados, vienen las ideas y uno se desarrolla mejor, se siente como que fluye todo mejor, eh, porque tiene esa inspiración, pero también uno tiene una base, ¿no? Hecha, porque si no, no sale de la nada. Yo no podría dar una clase de química porque no sé nada de química. Por más inspirado que esté, no van a poder. Es así. Dice, vemos así cuántas dificultades, cuántos obstáculos opone el organismo humano a la transmisión fiel y completa de los conceptos del alma y cómo es necesaria una larga preparación, una educación prolongada para tornar flexible y adaptarlo a las necesidades de la inteligencia que lo mueve. Y eso no se aplica solo al espíritu desencarnado que quiere manifestarse por medio de un instrumento mortal, mas también la propia alma encarnada, cuyas concepciones profundas nunca consiguen venir plenamente a la luz en el plano terrestre. Bueno, a ver que acá explica todo el trabajo que tenemos que hacer para poder ser mejores trabajadores. Iba a decir mejores instrumentos, pero parece como si fuéramos una cosa, es mejores trabajadores, ¿sí? Trabajadores para el prójimo y para uno mismo. Dice, al principio la inspiración es consciente, mas desde que la acción del espíritu se acentúa, el medium se encuentra bajo la influencia de una fuerza que lo hace actuar independientemente de su voluntad. Así obedece el medium a la corriente de pensamientos que lo invaden. Bueno, un ejemplo bien patente es lo que recién hablabas vos, Mario, con el tema del pase. Que uno se brinda al plano espiritual y es dócil a escucharlo. Entonces va sintiendo la inspiración de que en qué parte del cuerpo tiene que ir y aplicar el pase. Porque a mí me pasa que cuando le hago pase a alguien, al próximo no se lo hago igual. Nunca, no voy al mismo lugar, no voy nada. Y, pero entonces, pero también uno tiene que estar brindado al plano espiritual, confiando en ellos. Y además también nunca dejar de estudiar uno, de esforzarse, porque si uno se puede brindar al plano espiritual es porque algo entendió antes. Si no, no te brindás. Además hay un tema. Cuando uno va a dar pases, el tema es que está tocando barro, Claro. un barro espiritual que tienen las otras personas. Se supone que está estando bien intencionado
y bien orientado, eso va a salir y va a fluir. Claro. Pero si nosotros tenemos un poquito mínimo de orgullo, que no sabemos limpiar y pensamos que somos nosotros, ahí absorbemos ese poquito de barro, poco, para que sintamos que ese día no trabajamos aquí. Y después tenemos las consecuencias. Por eso hay que tener mucho cuidado para que al final trabajamos bien, en todo, ¿eh? Lo pongo en ejemplo porque estamos hablando de... Claro, sí, del pase. Pero en todas las sesiones. Viene una entidad sufriente o algo parecido, se va liberada, un poquito mejor, orientada, nosotros tomamos la orientación de lo que fuera y hemos crecido. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que yendo a ese lugar tenemos un poquito de orgullo que todavía no lo hemos limpiado? Sufrimos las consecuencias de eso muchas veces. Por eso hay que tener mucho cuidado y mucho estudio. Cuando hacemos estudio no es solamente conocer las cosas de afuera, es estudiarnos nosotros y empezar a cambiar nosotros. Ahora dice, en el ejercicio de la mediunidad intuitiva, en el estado de vigilia, muchos se desaniman ante la imposibilidad de distinguir las ideas que les son propias de las que les son sugeridas. Creemos todavía que es fácil reconocer las ideas propias de ideas extrañas. Brotan espontáneamente de improviso como súbitos destellos que derivan de un foco desconocido, mientras que nuestras ideas personales, las que provienen de nuestro acervo, están siempre a nuestra disposición y ocupan de manera permanente nuestro intelecto. No solo las ideas inspiradas surgen como por encanto, mas siguen, se encadenan por sí mismas y se expresan con rapidez, a veces de manera febril. Bueno, uno si es sincero con uno mismo y es humilde, se puede dar cuenta cuando fue inspirado que cuando salió todo de él. Nunca es todo de uno ni todo del plano espiritual, siempre hay una mezcla. Lo que tenemos que saber es que en esa mezcla, si es que queremos saber, porque en realidad si el mensaje fue bueno y sabemos que la ayuda la recibimos, no hace falta hacer esa distinción. No tiene sentido. Pero si uno lo quiere saber, uno si se mira a sí mismo, sabe cuánto es capaz y cuánto fue ayudado. Pero lo importante es el mensaje, brindarse y que salga lo mejor. Decía un amigo, por ejemplo, de humildad, o sea, es fácil, ¿cómo es difícil saber qué es de uno y qué es de su querido? Todo lo bueno es de uno y lo malo es de... Claro. Así. Pero entonces, yo antes decía, ahora estoy cambiando un poco, yo antes decía, no, se me piensa solo, o sea, yo no es algo que te quería decir a vos, era como que largaba algo, o una palabra, o un hecho, o mira tal cosa, que no lo pensaba yo. Claro. Se me piensa solo. Entonces, ese se me piensa solo es Es una inspiración, claro, que a través de la inspiración, el plano espiritual. Sí, te muestro que... Claro. Así, pero bueno, también capaz que, no capaz, o sea, estaba la intención tuya de querer ayudar a esa persona con un buen consejo. Y eso hizo que abras la puerta para poder escuchar el mensaje del plano espiritual. Pero porque vos ya tenías la intención de ayudar, vos tenías toda la voluntad. Entonces, ellos te inspiraron. Que si vos no hubieras tenido ninguna voluntad, no te llega nada, porque la puerta está cerrada. ¿Entendés? O sea, tampoco es que fue todo el plano espiritual. Vos pusiste tu cuota de voluntad y de intención de querer ayudar.
¿Se entiende? Dice, Emerson habla del fenómeno de la inspiración en los siguientes términos. Los pensamientos no me vienen sucesivamente como en un problema de matemática, mas penetran per se en mi intelecto, como un relámpago que brilla en la oscuridad de la noche. La verdad me aparece no por el raciocinio y sí por intuición. Bueno, acá llega ese mensaje, pero antes es como el que está en la investigación de un nuevo medicamento y de repente dice, ah, voy a hacer esto. ¿Está bien? Sí, fue inspirado, pero esa persona tuvo que haber trabajado un montón antes para poder estar apto a escuchar ese mensaje y llegar y poder ayudarse para llegar a la conclusión de cómo tiene que ser el medicamento. No le llega a cualquiera, le llega a los que ya están preparados para poder escuchar. Y, y sí, cuando se hace meritorio del descubrimiento del medicamento, y es meritorio, porque hizo todo un trabajo anterior, no se lo dieron gratis. Y llegó a esa revelación, quizás llegó él junto con un conjunto de seres espirituales, cuando se va a dormir y despega el espíritu, se reúne, porque el que está trabajando en un proyecto con toda su voluntad, después cuando se va a dormir sigue trabajando. Y después de repente, en el estado de vigilia, o sea, cuando estamos despiertos, se le prende la lamparita, pero en realidad ya lo tenía estudiado y ya tenía la respuesta, simplemente había que llevarla a la conciencia. Acá dice mucho. Dice, hablamos incidentemente del método a seguir para el desarrollo de los sentidos psíquicos. Consiste en aislarse una persona en ciertas horas del día o de la noche, suspender las actividades, los sentidos externos, alejar de sí las imágenes y ruidos de la vida externa, lo que es posible hacer aún en las condiciones sociales más humildes, en medio de las ocupaciones más vulgares. Ven que, bueno, acá es un montón, pero es importante lo que dice, que explica cómo meditar, cómo conectarse con el plano espiritual. Y una de las cosas importantísimas es que uno no necesita. Dice, no, pero yo no tengo un cuarto para hacerlo, o no tengo plata para hacer ciertas cosas, para poder ambientar. No es necesario. Es necesario para eso concentrarse y en calma y recogimiento del pensamiento, hacer un esfuerzo mental para ver y leer en el gran libro misterioso lo que hay en nosotros. En esos momentos, aparten de su espíritu todo lo que es pasajero, terrestre, variable. Las preocupaciones de orden material crean corrientes vibratorias horizontales que oponen obstáculo a las radiaciones etéreas y restringen nuestras percepciones. Al contrario, la meditación, la contemplación y el esfuerzo constante hacia el bien y lo bello forman corrientes ascensionales que establecen la relación con los planos superiores y facilitan que nos penetren los efluvios divinos. Con este ejercicio repetido y prolongado, el ser interno se encuentra poco a poco iluminado, fecundado, regenerado. Esta obra de preparaciones es larga y difícil, reclama a veces más de una existencia. Por eso nunca es demasiado temprano para emprenderla. Sus buenos efectos no tardarán en hacerse sentir. Bueno, acá está muy claro que uno cuando medita tampoco lo va a conseguir de un día para el otro. Es todo un trabajo, es todo un camino que lleva muchas existencias. Nosotros podemos decir de ver a alguien y decir, mira, no, pero esa persona consiguió estar en concentración y hacer esas meditaciones tan buenas que hace
Y conectarse con el plano espiritual lo hizo rápido. ¿Por qué yo no? Pero ¿cuántas existencias estuvo esa persona? Uno no lo sabe. Entonces no puede decir a él le fue fácil. Capaz que estuvo un montón de existencias y en esta trae toda esa práctica. Por eso lo puede conseguir un poco más rápido. Pero teniendo en cuenta que el espíritu es eterno, como dice acá, nunca es tarde. Siempre estamos a tiempo. Una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo es a ser desprendidos de las cosas materiales. Darles el uso adecuado. Si podemos disfrutarlo, está bien que lo disfrutemos. A darle la importancia que se merece. Darle la importancia, porque eso es lo que permite esos éxitos así que vemos, éxitos así entre comillas, cuando alguien hace una meditación y lo consigue bien. Es un mérito que ha ganado esa persona de poder hacerlo a través de ese alma, ¿no? A través de muchos esfuerzos anteriores y sobre todo de ser desprendido. Porque no se puede meditar, no se puede hacer un ejercicio de concentración si estamos preocupados en que tenemos que llegar rápido a casa, o tenemos que pagar algo, o tenemos que conseguir algo, que es lo habitual. Estas indicaciones que se da acá eran para también épocas donde teníamos mucho más tiempo. Hoy en día estamos tan acelerados. Sí. No nos damos cuenta que lo primero que tenemos que hacer es tomarnos un poquito de ese tiempo para poder hacer estas cosas. Yo tengo para contar algo. Sí, contar. Que hace 15 años estuve en Uruguay en un centro de meditación. Estuve por 7 meses. Cuando te viniste se cerró. ¿Eh? Cuando te viniste se cerró. ¿A qué? ¿Hace qué? El centro de meditación se cerró. No, no, sigue abierto, abierto. Pero... Y nada, y allá todos los días nos enfocábamos en meditar. A mí me costaba muchísimo, ¿no es cierto? Y en 7 meses logré como cerrar los ojos y poder conectarme, qué siento. Y lo que me doy cuenta, ahora no lo estoy haciendo. No me puedo conectar fácilmente como antes lo hacía, porque como que meditar, enfocarse en la conciencia, en el momento presente, en lo que uno siente, es como un músculo cuando uno va al gimnasio. Si vos lo trabajás todos los días, cada día va a estar más fuerte. Y la meditación también es así. Si vos haces todos los días, cada día podés hacer un ratito más, pero porque querés, no porque te estás forzando, porque eso tenés más habilidad para entrar. Más habilidad, aunque haya mucho ruido externo, podés enfocarte en tu ser. Sí. Es una práctica y se necesita voluntad y se logran cosas lindas. Lo que pasa es que luego, eso fue un centro al lado del mar, fueron 7 meses hermosos, gente enfocada en lo mismo, pero después cuando uno está acá con su vida y el trabajo se puede perder. Uno se pierde en la, uno tiene que vida, ¿no? Tiene que tomar conciencia, tiene que ser consciente de tomar conciencia de que lo tiene que hacer y ponerse el objetivo firme en hacerlo. Creo que cuesta, pero cuando uno lo hace, después dice que bueno que lo hice, igual que el deporte. Sí. Mira, yo voy a contar algo mío. En este momento estoy en un momento de tranquilidad, de recuperación. Tengo amigos, compañeros de camino, amigos espirituales y materiales que me acompañan con amor. Yo lo siento, lo veo. Y veo que me abrieron el camino para muchas cosas. Y yo estoy muy contento y muy feliz. Pero ¿sabes lo que pienso? Dios mío, este es el oasis para después reemprender el camino del desierto. Estamos, porque en el mundo que vivimos no hay una felicidad que dure hasta el final. Estamos recuperándonos de los golpes, pero podemos aprovechar. Vos aprendiste esos 7 meses cómo es el camino y lo viviste. Sí. Ahora, cuando llegas al momento de practicar, fuera de ese contexto, te cuesta. ¿Por qué te cuesta? Porque tenés que reacomodar un montón de cosas. Te cuesta a vos y no te va todo, ¿no? Te digo vos ahora que estoy hablando, no voy a hacer este ejemplo. Y yo pongo también el ejemplo mío, que sinceramente digo, gracias Dios mío por todo lo que me das, pero Dios me libre de lo que viene después.
qué seguirá después, ¿viste? Y trato de no preocuparme, porque me pongo en manos de esa potencia creadora. Y eso también amplía la conciencia. Porque si no venimos hablando, sí, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo por eso lo bueno Realmente del sistema, abrís la mente a eso, ¿eh? que vos te estás pensando que va, pero uy, todo lo que me va a pasar, y por eso este sistema estaba tan lindo, ¿no? Pues la mente nos puede y nos gana y nos hace pasar mal momento, porque era enfocarse en el momento presente. Claro, sí. Y, claro, Hay que aprender a disfrutar lo que tenemos. Sí. Bueno, dice, todo lo que perdiste en sensaciones de orden inferior lo ganarás en percepciones supraterrestres, en equilibrio mental y moral, en alegrías del espíritu. El sentido íntimo adquirirá una delicadeza, una agudeza extraordinaria. Llegarás a comunicarte un día con las más altas esferas espirituales. Y para esto es preciso una invocación, un impulso vigoroso, una concentración, un recogimiento profundo. Por eso preconizamos siempre la oración improvisada, el grito del alma que en su fe y en su amor se lanza con todas las fuerzas acumuladas en sí hacia el objeto de su deseo. Bueno, hacer todo esto nos hace mejor, nos hace sentir mejor, pero tampoco les digo que es una obligación, que lo tengan que hacer, porque si lo hacen obligados no van a conseguir nada. Esto se tiene que despertar en el sentido íntimo, en ese sentir profundo. Si no se despierta esa necesidad, es muy difícil hacerlo. Se van a aburrir, van a querer salir corriendo. Uno tiene que sentir la necesidad de querer hacerlo y saber que es un camino para toda la vida. Yo lo que siempre les recomiendo es, si quieren empezar a meditar, tienen la voluntad de hacerlo, que no lo hagan más de 5 minutos. Y que después vayan sintiendo la necesidad de meterle más minutos. Pero que empiecen con 5. O uno dice, pero con 5 ¿qué gano? Pero ¿qué es lo que podés en este momento? Y es el principio. Y después uno va sintiendo la necesidad de ir tomando más minutos, hasta que llega a horas. Pero tampoco es la cantidad lo que importa es la calidad, a ver qué conseguí en ese tiempo. Porque en 5 minutos uno puede conseguir muchísimo más que lo que puede llegar a pensar en una semana. Con el patio también puedo hacer una oficina, ¿qué vería? O podríamos hacer un living casero interno. Sí, hay 3 baños. Hay toalé abajo, como dije, y dos arriba. Y cocina era una sola, lo que me di cuenta que me mostraron distintas cocinas de otros departamentos. Es una cocina sola abajo. Sí, pero está dividida en 3 plantas. Mori. No, No, yo iba a decirle que hubo un tiempo que hacía meditación. Me gustaba, pero después no podía dormir de noche. O sea, era como que estaba siempre despierta. Sí, no, meditaba y después a la noche no dormía porque parecía que una parte de mí estaba despierta y veía toda una película que pasaba y pasaba y pasaba y pasaba. ¿Hacía sola la meditación? Es muy raro eso, porque la meditación justamente le trae un montón de beneficios al cuerpo y está comprobado científicamente todos los beneficios que le trae. Yo asocié que era por eso, pero claro, por ahí no sé si era por eso que no podía. Pero todas las noches me parece que estaba en vigilia y no dormía. La meditación justamente trae beneficios para el sistema endocrino, para lo fisiológico, para el cerebro. O sea, está comprobado, o sea, han hecho experiencia. Entonces me parece raro que te pusiera, porque en vez de ponerte en un estado
correspondiente a la meditación te pone en un estado beta de estar conectada con la realidad. Es medio raro. No te Por ahí enseñando otras yo cosas. pensé que, bueno, yo Claro. por ahí me estoy Pero- equivocada. qué sé yo. Sí, se dice que equilibra el hemisferio derecho y izquierdo. Claro, por eso es muy raro que que la ponga en estado de vigilia. Ahí es posible que, como decía Sola, que faltaba una orientación adecuada para hacer Y esa no cosa. sé, habría Debería que saber ver bien hacerlo. cómo era la cosa, porque es muy... No, la meditación era linda porque parece que uno estaba en un lugar donde no había tiempo ni espacio ni nada. Era una calma hermosa. Hay distintos La tipos calma de después de la meditación. O antes de la tormenta. ¿Eh? La calma antes de la tormenta. Sí, claro. ¿Puedo decir algo más? Eso, Sí, viste los tenés. videos de meditación No te compran. y ahí no hice más, después que dijo, no hice más. No, que algo que nos imposibilita meditar es que no queremos sentir las emociones. Entonces lo que había en este lugar era un lugar donde estaban disponibles algunas personas para escuchar qué es lo que no te dejaba ir más profundo. Si tristeza, si miedo, si Claro. enojo, y te enseñaban a expresarlo. Por eso para mí fue como un momento muy lindo en mi vida. Claro, claro. Porque la gente no quiere cerrar los ojos porque no quiere conectarse con las Claro, cosas. porque uno se empieza a encontrar con uno mismo. Y ahí, Claro, con el sentido íntimo. Y el sentido Sí. íntimo hay que conectarse con las emociones que uno tiene Claro. para poder atravesarlas y ir más profundo. sí. En realidad todo esto a mí lo que me sugiere es la reforma íntima. Y en la reforma íntima tenés distintos pasos como para seguir, para realizar esa reforma que en definitiva es ampliación de conciencia, Sí. ¿no? Sí. Primero hay que focalizar. ¿Dónde? Para eso hay que desbloquear. Dice, en vez de llamar por medio de la evocación a los espíritus celestes a bajar hasta nosotros, aprenderemos así a desprendernos y subir hacia ellos. Dice, son no obstante necesarias ciertas precauciones. El mundo invisible está poblado por entidades de todos los órdenes y quien en él penetra debe poseer una perfección suficiente, ser inspirado por sentimientos bastante elevados para ponerlo a salvo de todas las sugestiones del mal. Por lo menos debe tener en sus pesquisas un guía seguro e iluminado. Bueno, todas estas cosas son así. Por ejemplo, en una sesión mediúmnica, lo que nos moviliza es poder ayudar a los hermanos desencarnados, pero de una forma desinteresada. No buscamos ni gloria ni nada, sino que te haga feliz el solo hecho de haber ayudado. Y ahí vas a estar acompañado por seres espirituales superiores, ¿no? Que sienten lo mismo, que por el solo hecho de querer ayudar. Dice, es por el progreso moral que se obtiene la autoridad, la energía necesaria para imponer el debido respeto a los espíritus livianos y atrasados que pululan alrededor de nosotros. Bueno, si nosotros tenemos una vida que es deplorable y después venimos y queremos dar cátedra, en el plano espiritual lo único que vale es la autoridad moral. Y eso, como dije antes, no se puede ocultar, se ve, lo ven. Cuando uno puede ser un poco ejemplo de lo que está diciendo, de lo que dice con las palabras, lo aplican los hechos, y bueno, entonces te escuchan. Lo mismo pasa en la vida material. Cuando vos ves a alguien que se maneja bien en su vida y viene y te da un consejo, ese consejo no te lo olvidás. Pero alguien que vos ves que se maneja mal y viene y te da un buen consejo y te dice no, porque en realidad eso es lo que se debe hacer. Y la verdad es que al ratito ya no te acordás más de ese consejo. Seguilo vos. Claro, seguilo vos. Dice, la plena posesión de nosotros mismos, el conocimiento profundo
y tranquilo de las leyes eternas, nos preservan de los peligros, de las trampas, de las ilusiones del más allá. Nos proporcionan los medios de examinar las fuerzas en acción en el plano oculto. Bueno, acá las bandas vibratorias, cuando uno está más elevado moralmente, está en una banda en donde el bajo astral no puede penetrar. Uno puede ir para abajo, pero para arriba no. Se lo gana con esfuerzo y con reforma. Yo voy a hacerle una íntima. pregunta, si me permitís, Sí. acá no sé el tiempo que tenemos. ¿En qué banda están? ¿O estamos? Esa banda vibratoria, ¿en qué banda creen que estamos? En la terrestre. Cada uno, no, cada uno. Ah. Y ahí ya arma el lío. ¿En qué banda estoy? ¿Cómo hago para darme cuenta en qué banda estoy? ¿Cuántas bandas hay? Sí, todas, infinitas, pero bueno, las bandas... ¿Cuántas esas, bandas hay? yo tengo que buscar... Lo que pasa es que nosotros estamos en la banda que corresponde Sí, pero- al planeta Pero estoy Tierra. preguntando... Eso lo estudiamos, Mario. Eso es en general. En la mitad. Ahí. Tenemos bandas que nosotros sabemos que existen. Mi movimiento. Sí, pero vos tenés que Pero saber. cada uno de nosotros, en forma No, individualmente, se conecta con distintas ondas. Entonces, Sí. ¿cómo estoy conectado? Yo se ve que ando en muchas bandas, porque yo me conecto así, yo tengo días que ando bien conectada Claro. y días que ando muy mal conectada. Claro. Por eso. Yo no ando como que Entonces, deambulo. tenemos que saber eso, ¿para qué hacer esta pregunta? Porque nosotros tenemos que empezar a aprender a pensar en nosotros como entidades que queremos progresar, por supuesto, queremos evolucionar. Entonces tenemos que ir manejando nosotros poco a poco ese estado de alerta de la conciencia nuestra y de aprender a discernir qué estoy pensando en un momento. Este pensamiento, vean, venga de mí, venga de afuera, no es correcto. O sí es correcto. Y ahí empezás a ir orientando sin forzar ni sin reprimirte, porque si no, vamos a necesitar más psicólogos, que también necesitamos una buena psicóloga acá, presente, pero sin reprimirnos, tratar de orientarnos. ¿Y quién te marca lo correcto? ¿Cómo? ¿Quién te marca lo correcto? Y el dolor que sentís cuando se sale de la joven. No sé, hay gente que no siente dolor. ¿Sí? Hay gente que hace lo incorrecto y no siente dolor. Bueno, ya se va a encontrar con una pared. Nosotros los que estamos acá ¿No? estamos buscando. Porque también hay un tema social en lo Claro. correcto e incorrecto. Claro. Hay un tema cultural. Correcto. Depende del mundo de cada Conciencia, uno. ¿no? La familia. Sí, yo- Nosotros tenemos dos conductas, la individual y la colectiva, que se suma al grueso de lo que nosotros estamos. Pero la individual Por no eso- es sustraída del colectivo. No, Es al por revés. eso Kardec habla, cuando habla de moral, habla de la moral íntima, personal, Claro. individual de cada uno. Claro. Después No, en el hace conjunto diferencia ahí. hacemos una conducta. Por eso yo siempre digo que, por supuesto, acepto que se hable de moral, porque además es la época. Pero la moral cambia con los pueblos y con los tiempos. En cambio, la ética es una norma de conducta que tenemos que adoptar nosotros los Porque espíritus. es un valor. ¿Podemos cambiarla? Sí. ¿Podemos mejorarla? Sí. Pero por voluntad nuestra, porque hemos ampliado nuestra conciencia. Salvo que sea político. No nos metamos con eso. Si vos lees la República de Platón, Platón te dice ahí todo lo que debe ser un político. Es un poquito menos que Jesús de Nazaret encarnado. Así que ella la tenía clara. Nosotros tenemos un compañero de camino que ya está en el plano espiritual, que decía siempre cuando uno le preguntaba ¿a quién vas a votar? Al menos malo. Mi Al hijo menos- cuando tenía no, al- 11 años, ¿sabes por qué? se Decía votó eso. menos. Te lo decía porque todos ¿Qué haces? tenemos Pero Nosotros somos buenos. hacer esa generalización
generalización es una distorsión. ¿Es? Una distorsión. Las generalizaciones son Sí, pensamientos sí, distorsionados. estoy de acuerdo. Yo te digo, como Una distorsión. al menos malo. Pero al menos malo a veces, ¿por qué? Lo que decía, con esta idea de que en el planeta Tierra estamos todos con un poco de dificultades en portarnos bien. No somos perfectos. No sé, yo sí soy perfecta. Bueno. La chica decía que no. Cierro la clase. Cierro la clase. Bueno. Cierro la clase. Acá el sentido íntimo es importantísimo, como lo que venimos estudiando, el estudio de la mediunidad, es importantísimo para que un medium pueda ser un real buen medium. Porque el real buen medium es el que se esfuerza por desarrollar su ser interior, ¿sí? Por expandir su conciencia. Y después, ser un buen medium no es solo una consecuencia. Pues va a ser bueno en todo lo que haga, porque es una buena persona, es un buen ser. Estamos muy lejos de ser buenos. Si Jesús dijo, buenos Dios, o sea, imagínense lo que nos falta. Pero bueno, tenemos que tratar de ser lo mejor posible, ¿sí? Siempre dentro de lo que la conciencia. Yo creo que Dios quiere que seamos felices. Sí, sí, y lo que pasa es que vamos consiguiendo la felicidad en base a que vamos... pero vas consiguiendo la felicidad. Claro, por eso, entonces... Claro, no, yo no digo que uno se tiene que esforzar para hacerlo, pero también ser consciente de que no decir, soy un buen medium porque tengo un montón de efectos físicos. Yo creo que la mediunidad, el que es medium, la tiene que disfrutar. Para mí ese es el concepto también, además de ser un servicio, pero la tiene que disfrutar lo que hace, para qué lo hace, la satisfacción que siente en sí de ese servicio que prestó, de lo que hizo, de lo que dio, que también lo hace vibrar en otro plano. Entonces un medium que tiene esa posibilidad puede comparar también, sabe lo que es la luz y la oscuridad. Sí, yo cuando recién empecé, sí, cuando yo era todo el tiempo por el piso, todo el tiempo golpes, yo no me consideraba una mala persona ni que hacía las cosas mal. Es como que después empezás a interiorizarte o a estudiar, como dice Fede, y a entender de qué se trata, entonces empiezan a arrimarse otras cosas. Claro. Entonces empezás a caminar más tranquila, como diciendo, bueno, no está tan mal, me pueden tirar en algún momento, claro, pero es lo que yo digo, yo sé que hoy llegué a un punto donde me siento bien, donde muchas de las cosas que me pasan, sé que son a través de la mediunidad, y soy una agradecida, porque realmente te dan unas manos increíbles. Y jamás renegué de aquellos que me tiraban por el piso. Al contrario, porque en algún punto me hicieron ver un montón de cosas para poder llegar a hoy, a estar como me siento hoy. Yo hoy me siento muy segura de lo que hago, a pesar de que le doy 200.000 vueltas en la cabeza y pobrecito el que viene a comunicarse, bla, 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 ¿viste? Porque yo, ¿qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no? O sea, que yo en mí da un montón de vueltas. Pero bueno, me enseñaron a eso, y empecé a darme cuenta que, ¿qué hago? ¿Lo digo? No, no digo, esto no lo digo. Entonces el corazón se me sale, y yo ya ahí aprendí que lo tengo que decir, porque me estoy sintiendo mal. Y después me di cuenta que aunque me parezca una pavada y lo digo, me voy bárbara. Y otras veces no me pasaba. O sea que a pesar de los golpes, realmente, y con el corazón, yo estoy agradecida a todos los que me mataron a palo. En cierta forma, sí. Que nosotros tenemos que aprender a sí.
A pesar de todo, yo sé que más de 4 de los que me tiraron por el piso, yo no sé si se dice así, les pido un favor o les pido algo, o los pienso en función de algo beneficioso para cualquiera, para mí, para el que tengo al lado, yo sé que van a responder bien. ¿Entendés? Es como que se quedan de alguna forma agradecidos, ¿no es cierto? De lo que, no sé si de lo que hiciste, sino de lo que les permitiste ver, ¿o no? Nosotros tenemos que agradecer a todos los compañeros de camino. Aquellos que nos hacen bien y aquellos que nos hacen mal. Y no quedar sometidos al rencor. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Lo digo en general. Sí. ¿Por qué? Porque todos los que nos hacen mal son compañeros de camino que nos están haciendo mucho bien. Porque nos hacen ver cómo ampliar nuestra conciencia, nuestro sentido de amor. Entonces, está bien, vos estás en el camino justo. Haces eso. Porque vos sentís por aquellos que te lastimaron esa, no solamente resignación, sino esa ganas de decir, oro por vos. Igual cuando me tiraban y me hacían andar por el piso, yo estaba enojadísima y buscaba por todos los medios salir corriendo de lo que era la mediunidad. Pero bueno, ahora llegó un punto donde dije, mira. Por la duda no te pongas a hablar. Bueno, entonces damos por cerrada la clase de hoy. Voy a cambiar acá. Gracias a todos por estar, a los de Zoom y los que están acá presentes. Y nos vemos en la próxima clase que la va a dar Mario. Sí. Bueno, les mando un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Chao. Chao. Hasta el sábado. Hasta el sábado.